No es casualidad que últimamente te cueste dormir y que te despiertes con una sensación rara en el cuerpo, como si algo estuviera a punto de pasar pero no sabes muy bien el qué. No es casualidad que te sientas tenso sin un motivo aparente, o que estés más irritable, más hipervigilante, más cansado, aunque sigas durmiendo aparentemente tus 8 horas. Pero ojo, no es solo el estrés del trabajo o la familia, sino que es algo todavía mucho más profundo. Mira a tu alrededor, nos están bombardeando con noticias de guerra y de inestabilidad constantemente. Da igual si no ves la tele, yo tampoco, pero te metes en redes sociales y no paras de ver gente conspirando, pensando en posibles ataques, ciberataques, hablando de todo lo que el gobierno y las cúpulas hacen con nosotros sin que puedas hacer nada al respecto. Así que no es solo el cómo tú te gestionas en tu día a día, cómo has elegido vivir esa vida, sino que además también sientes que lo de fuera se cae, que ese castillo de naipes con el que has crecido empieza a desmoronarse. La amenaza ha dejado de ser una teoría y ahora ya empieza a tener cara. Pero es que es eso, tiene 1000 caras. Entonces se junta el que miras hacia el futuro y no ves claridad, sientes incertidumbre, inseguridad, sientes que te han dejado solo, que no te atienden, que no te dan ese soporte que te prometieron, y además tú vas sintiendo cómo todo aquello que dejaste por hacer, cómo todo aquello que te prometiste algún día llevar adelante, sigue sin salir. No te has atrevido a tomar ese rol. Ahora sientes que todo aquello que dejaste por hacer ya no tiene espacio. Y eso es una frustración muy hardcore. Es una frustración que se siente muy hondo. Toda esa frustración, la del exterior y la del interior, va calando en ti, en tu energía, en cómo te relacionas con los demás, en lo optimista que has sido, que puedes ser con respecto a toda tu vida. Vivimos como en esa metáfora en la que la rana está dentro del cazo de agua y poquito a poco va hirviendo. Nos encontramos en esa posición, pero no solo por todo lo que pasa a nivel político, a nivel de recursos, a nivel de decisiones que nosotros no podemos controlar, sino de todo aquello que hemos ido dejando por hacer. Parece que el tiempo empieza a jugar en nuestra contra. Y aún así, con todo este malestar, con todo este removimiento, tú sigues intentando mantener la compostura. Porque si no, esto sería un puto caos, sería una casa de locos, imagínate. Intentas seguir con tus rutinas, mantener tus responsabilidades, atender a tu familia de manera normal, seguir criando si tienes hijos, y que todo vaya fluyendo y vaya encontrando su camino naturalmente. Pero como te decía, todo esto va calando y todo esto te va agotando día a día, un poquito más. Porque en algún rincón de ti sabes que esto no está bien, sabes que esto va a reventar por un lado o por otro. Y que ahora es el momento de empezar a tomar decisiones. Todas aquellas que habías dejado de lado, todas aquellas que te prometiste que harías y que nunca tomaste. Ahora es el momento de empezar a plantearte si de verdad quieres seguir viviendo la vida de esta forma o si quieres empezar a ser tú el que controle todas esas decisiones y no dejarlas en otro. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder aguantar este nivel de presión? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando para otro lado? Porque lo que está pasando ahora es que todo el caos que vemos en las noticias, todo el caos que vemos que está dándose fuera, es simplemente el reflejo de una mente colectiva que está totalmente alterada. Es un reflejo de nosotros, de ti, de mí. Es un reflejo de todo aquello que no hemos querido mirar como humanidad. Y lo único que podemos hacer, lo único que sí está bajo tu control es tu propia mente. Tú no puedes intentar cambiar al de enfrente, tú no puedes intentar cambiar las leyes, no puedes intentar persuadir a los políticos para que no sean unos chorizos, no puedes intentar que los grandes lobbies dejen de hacer negocio con tu salud. No puedes hacer esto, pero sí puedes tomar decisiones con respecto a ti, a tu mente, a tus pensamientos y a tu cuerpo. Y eso tiene un impacto mucho más grande de lo que tú crees, tiene un impacto global. Hacerse responsable de uno mismo es la clave del cambio. Y ahora que se tambalean las estructuras, que el futuro ya no es una promesa sino una pregunta, te empiezas a ver a ti mismo sin filtros, con menos excusas, con menos distracciones. Y eso duele. Duele sobre todo porque si todo se viene abajo, si estuviésemos en el peor de los escenarios en el que todo se derrumbara, tú te darías cuenta de que no has vivido una vida de la que te sientas orgulloso, de la que te sientas pleno, de la que hayas sido líder. Creo que lo peor que le puede pasar a alguien es llegar a su lecho de muerte y darse cuenta de que no ha vivido su propia vida, de que se ha dejado dirigir por otros, de que no ha sido él el que ha tomado sus propias decisiones. Y esto no quiere decir que está incitando a la rebeldía continua. Todo lo contrario, estoy incitando a la paz, estoy incitando a tomar las decisiones sin conflicto, desde un lugar de total verdad, de total esencia. Tu vida no se puede aplazar, tu vida tiene un tiempo limitado, tienes que asumir esto. Pero es que, claro, una vez que asumes esto y además te das cuenta de que tienes ciertos factores con los que jugar y con los que enfrentarte a la realidad, ahí es donde empiezas a entender de qué va la vaina. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial nos dice que nos estamos metiendo en una década de crisis sostenida y no paras de verlo en los titulares. Europa se rearma, Estados Unidos y China se tambalean, Ucrania y Gaza son solo el principio y tú empiezas a sentir con todo este panorama del clima, de los ciberataques, de
ante la falta de recursos, que cada vez eres más débil, más vulnerable. Y frente a eso también aparece algo en ti que quizás no esperabas, que es la culpa. Entonces no es miedo, no es solo angustia, es rabia, porque de repente te das cuenta de que has pasado una vida pensando que tenías tiempo. Y por eso te sientes culpable, por haberte mentido tanto, por haber entregado años de tu vida a una rutina que no era tuya, que estaba impuesta, que eran constructos sociales en los que quisiste encajar, y también por haber obedecido a reglas del sistema familiar que te hacían sentir como que si no los cumplías no serías aceptado. Y de ahí podemos hablar de cómo decidiste amar, de cómo aprendiste a callar verdades por quedar bien, de cómo te volviste funcional, correcto, pero no libre. Siempre has creído que eras responsable, pero realmente estabas anestesiado. Dejaste para otro día ese deseo profundo de ser tú mismo y te has dado cuenta de que ese día nunca llega. Y ahora el presente es una trinchera. Ya no puedes permitirte el lujo de seguir haciéndote el ciego. Estás frustrado porque sabes, y lo sabes, que podías haber empezado antes, que has tenido momentos donde poder elegir, que ha habido muchas señales, que hubo muchas decisiones que no tomaste por miedo, por pereza o por no quedar mal. Entonces ahora el problema no es solo que te falte tiempo, es que te pesa no haberlo aprovechado cuando lo tenías. Y eso te atraviesa. Porque por primera vez el miedo no es a fallar, es a no haber vivido lo suficiente como para sentir que has dejado algo de ti en el mundo. Y no me refiero solo a dejar huella, no tienes que ser un gran filósofo o un premio Nobel. Me refiero a dejar de fingir, a haberte permitido una vida honesta, no perfecta. Pero no lo hiciste, o al menos no del todo. Y ese dolor, esa rabia, esa frustración contenida es el precio de haber ignorado esa voz durante tanto tiempo. Una voz que ya por fin no vas a poder ignorar porque toca mirarla de frente y ya no va a esperar más. Quiero que recuerdes esto, no naciste así, no naciste teniendo miedo, no llegaste al mundo siendo esa persona que evita el conflicto, o que se traga las emociones, o que es súper reactivo cuando ve que otra persona puede hacerle daño. Tú llegaste con curiosidad, con ganas de jugar, con ganas de conocer, con ganas de explorar, de compartir. Pero claro, fuiste aprendiendo que todo lo que representase naturalidad, incluso error, era algo que debías esconder, que te hacía vulnerable. Has visto cómo otros se etiquetan entre ellos como demasiado espontáneo, demasiado natural, demasiado intenso, demasiado emocional. Y tú quieres ser algo intermedio, no quieres ser algo incómodo, algo que ofenda, algo que moleste a otros, quieres encajar. Por eso cuando se formó tu personalidad, empezó el teatro, empezó el personaje que te construiste. Y esto no es culpa de nadie, ojo, ni de tus padres, ni de tus maestros, ni de tus hermanos, ni de nadie. Esto es un comportamiento humano natural que nos ayuda a sobrevivir. El problema viene cuando nos identificamos con ese personaje y pensamos que somos eso y nada más. Pero no es así. Puede ser que ese personaje fuese el complaciente en su momento, el que no da problemas, el que saca buenas notas, el que siempre está ahí para echarle un cable al otro, y otras veces fue el rebelde, el que lo manda todo a la mierda, el que no hace ni el huevo en el colegio y el que no quiere parecerse a nadie. Y da igual cuál de los dos eligieras. En ambos casos lo hiciste para sobrevivir. El problema, como te digo, es cuando te identificas con ese personaje y piensas que eres eso, que no hay nada que puedas hacer para cambiar. Esa es la resistencia que todavía te mantiene en el conflicto, luchando contra aquellos aspectos, tanto de ti como de la realidad, que no aceptas. Lo que al principio era solo una máscara ahora se ha convertido en tu segunda piel y te está destrozando. Por eso hoy, a estas alturas, en estas circunstancias, te das cuenta de que hay algo que no encaja, que no funciona, que te hace sentir mal, que te gustaría romper con todo, pero no sabes por dónde empezar. Porque hay un personaje que ha sido sostenido durante demasiado tiempo y que ya no te representa, que ya no tiene nada que ver contigo, que se te queda pequeño. Sigue habiendo miedo a mostrarte tal y como eres. ¿Por qué? Porque tu ego aprendió que sin ese personaje muere. Y de ahí viene esa ansiedad, de ahí viene el no saber si realmente quieres tomar un rumbo u otro, si quieres seguir con esa persona o no, si quieres seguir manteniendo esa posición dentro de ese rol profesional. Da igual, la falta de claridad simplemente es un medio de protección, es un mecanismo de defensa, pero lo que realmente es una cortina de humo. Ahí no hay nada, no hay ningún muro real. Es algo que se ha construido en tu mente para protegerte, que lo has hecho tú de forma inconsciente para protegerte. Y la única manera de empezar a ser alguien con el que te sientas cómodo es atravesando esa cortina de humo. Es dándote cuenta de que todas las emociones que quedan ahí ancladas desde hace años, que no te has atrevido a ver ni a sostener, siguen estando ahí para que las atiendas, que no han desaparecido, que todos esos momentos traumáticos que te hicieron ser como eres hoy, que te ayudaron a construir ese personaje con el que te identificas, todavía tienen que ser resueltos. Esos traumas ya no te pueden hacer daño. Esas heridas en tu cuerpo ya no están, pero en tu mente siguen operando, siguen en tu inconsciente tomando decisiones por ti. Hasta que no te des cuenta de que ese personaje que crees que eres es una ilusión, no podrás ser libre, no podrás ser quien eres, no podrás estar orgulloso de tu vida, independientemente de las circunstancias del exterior, de si hay guerra o no, de si hay apagón o no, de si hay recursos o no. Eso no puede hacerte feliz. Eso no puede hacer que tú sientas que tu vida merece la pena. Eso no puede hacer que tú llegues a tu lecho de muerte estando orgulloso de lo que has vivido. Lo único que puede hacerte sentir pleno y en paz
es haber atendido a tu mente, a tu interior, a tu esencia, a tu paz, a tu conexión contigo mismo, a tu conexión con tu mente, con la mente colectiva, con la fuente, con Dios. Y no sé cómo te llevas con la palabra Dios. Yo siempre he sido alguien que ha rechazado mucho las religiones, que ha estado muy en contra de todo lo que tuviera que ver con esos dogmas. Pero cuando hablo de Dios, no hablo de ese Señor que nos mira desde arriba, que nos juzga, que nos castiga. Nada que ver. Hablo de la energía del amor, hablo de la unidad, hablo de todo aquello que nos ha sostenido y nos sostiene como humanos, como seres en este planeta, como parte de la naturaleza, de la Pachamama. Cuando conectas con todo eso y te dejas de hostias y de interpretar cualquier cosa que no sea eso, entonces te das cuenta de que vivir así merece la pena, de que vivir así merece la alegría. Ahora voy a hacer un pequeño inciso para que entiendas qué pasó y cómo, y por qué desarrollaste toda esta máscara y toda esta movida que llevas contigo como si realmente te representara. Cuando eres pequeñito, de 0 a 7 años, empiezas a ver en casa tus dos modelos, que son papá y mamá. Puede ser que estuviera solo mamá, puede ser que estuviera solo papá, pero ambos representan para ti la familia, el icono o el arquetipo del hogar y de las energías masculina y femenina. Empiezas a fijarte en ellos y a darte cuenta de cómo uno puede tener mejor salida a la hora de sobrevivir. Empiezas a mirar esas cualidades y a ver de qué manera puedes adaptar tú eso a ti mismo para salir ahí fuera y también ser alguien válido, alguien que merezca el amor, que merezca la atención y que no reciba rechazo por parte de sus semejantes. De esta forma empiezas a tener lealtad o rebeldía dependiendo del rol de cada uno de ellos y de con quién te hayas criado. De ahí vienen muchos conflictos, de hecho te diría que vienen todos los conflictos, ¿no? Desde el hogar, desde casa, desde que eras un bebé. De los 0 a los 7 es cuando te miras en mamá, cuando mamá te enseña a comunicarte, a gestionar tus emociones, a construir tu mundo interno, a entenderte. Entonces empiezas a crear un autoconcepto de ti mismo que entiende lo que ocurre cuando se relaciona con la realidad y atiende, ¿no?, cuáles son esas emociones que van surgiendo en él. Si eso no sucede, empiezas a tener carencias con respecto a cómo te desenvuelves emocionalmente contigo y con los demás. Con esa comunicación interna es como tú empiezas a poder desentrañar aquello que sucede cuando te chocas, digamos, con aquellas personas que te despiertan la herida. De los 7 a los 14 te fijas en papá. Papá es la representación del mundo externo, de la acción, de cómo tú puedes utilizar esas herramientas para ser alguien que provee, para ser alguien que es válido también y aceptado por los demás, y es quien te enseña a relacionarte y a crear ese personaje que, como te digo, es válido durante un tiempo, es el que te sirve para sobrevivir. Pero cuando se lleva a la polaridad, cuando se lleva a los extremos, es cuando viene el problema. Si uno de estos dos pilares no están presentes en tu vida, ya sea el representante mamá o papá, da igual, la energía masculina y la energía femenina, incluso una sola persona puede representar esas dos energías. Ya haré un vídeo con el tema de la energía femenina y masculina explicando esto un poquito más. Lo que te quiero decir es que es en esa etapa cuando se empieza a formar esa personalidad y tú empiezas, digamos, a hacer como un puzzle con diferentes habilidades, cualidades que vas viendo fuera y vas adaptando a ti como un Frankenstein. Y a eso lo llamas personalidad, a eso lo llamas el así soy yo. Ahí empiezas a generar la luz y la sombra, empiezas a generar también esos inadmisibles que para ti no son válidos, que no quieres ver reflejados en ti y los delegas o los relegas a la oscuridad. Es entonces cuando tu inconsciente necesita resolver esos conflictos, resolver esas emociones atrapadas, resolver esos traumas que están en la sombra y te los empieza a mostrar en forma de personas y circunstancias, te los va poniendo delante de ti. ¿Para qué? Para capacitarte, para que tú puedas de alguna manera ganar más capacidad cognitiva para enfrentarte a ello y poder de una vez por todas aceptarlo y superarlo y trascenderlo. Si esto no sucede, si siguen habiendo tantas resistencias, se crean patrones, porque estás suprimiendo todas esas oportunidades que te da la vida, que te da la mente, para poder aceptar todo esto. De ahí se crean eso, como te digo, los patrones, y de ahí también esas cruces que nosotros mismos nos ponemos de es que todo me pasa a mí, es que no para de sucederme todo esto, es que yo atraigo a este tipo de personas o a este tipo de situaciones, como si fuese algo imposible de cambiar, pero no es así. Todo eso que tú te construiste, todo eso que creíste y que condenaste a la sombra, sigue estando ahí y puede ser cambiado, puede ser reprogramado. Puedes empezar a ser la persona que tú quieres ser realmente. Puedes empezar a identificarte con algo que hasta ahora para ti era un imposible.
Como te digo, esto solo sucederá cuando traspases la cortina de humo, cuando te permitas sentir, cuando te permitas ser honesto contigo mismo, cuando te permitas ser vulnerable y cuando te permitas exponerte a reencontrarte con todo aquello que aparentemente te hacía daño, pero que ya verás que es imposible que lo haga. He empezado este vídeo poniéndote en la situación de todo aquello que estás viendo en las noticias y en las redes sociales sobre lo que ocurre en el mundo. Y como te decía, todo eso es un reflejo de cómo está la sociedad y cómo está la humanidad, no solo la sociedad, porque hay mucha gente fuera de la sociedad. Todo eso es un reflejo de cómo está la humanidad a día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todos nuestros traumas, de todo lo que pensamos que somos, de todos aquellos conflictos que nos separan del otro, y esa es la única manera de solucionar y de mejorar aquella situación que vemos fuera. Por lo tanto, deja de procrastinar tu propia vida, hazte responsable de ti, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus hábitos, de quién eres y de qué no eres, y entonces empezarás a notar verdaderos cambios fuera. Si todos hiciésemos esto, sería revolucionario. Espero que esa crisis existencial que tan normalizada tenemos empiece a tener sentido para ti y te sirva como palanca para vivir aquella vida que realmente deseas y para la que sí has venido. No para interpretar un personaje, sino para vivir desde la autenticidad y desde la naturalidad y desde la paz absoluta que eres. Gracias por llegar hasta el final, espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en el siguiente, ya veremos de qué va.